Amigos tecnófilos, ¿cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Bonifacio de la Garza, Sales Manager de Ericsson. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, aquí listos. Muchas gracias por acompañarnos. Y es que las caídas, los golpes, los atrapamientos, la electrocución son riesgos que comúnmente se tienen en las instalaciones temporales, pero se pueden prevenir. ¿Sabes cómo? Acompáñame. Comenzamos. Risul presenta Integrando la Industria. Cuando hay un proyecto en la construcción, la fase de construcción, que las compañías contratan a otras compañías para hacer las instalaciones. Y estas segundas compañías llevan equipos eléctricos donde se tienen que conectar porque la planta les va a facilitar una toma que puede ser 600 volts, etcétera. Pero ellos tienen que llevar sus propios equipos. Resulta que para las conexiones eléctricas de una soldadora o de una lavadora o de taladros, etcétera, pues necesitan llevar sus equipos y lo que hacen es que ellos fabrican una plataforma hechiza en una plataforma de madera a veces, y ahí ponen sus puntos de conexión, sus tomas de 110 volts, sus tomas de 220 volts de media vuelta, etcétera, y ponen una protección general. Pero todo aquello es algo hechizo o de madera. Ajá. O en un gabinete que no está en las condiciones adecuadas. Oye, han de decir, lo hacemos de madera para que sea seguro y no te electrocute. ¿No? Me imagino. Oye, así que piensan. Bueno, fíjate que es interesante el pensamiento. No sé, yo he visto algunos que la base la meten de madera y ponen por ahí otras partes metálicas, pero la realidad es que no es nada recomendable llevar algo así porque incurre en grandes riesgos hacia las personas y también hacia la compañía donde están trabajando. Y realmente me platicabas que esta conciencia de la seguridad en las instalaciones, sobre todo para el personal y también para los equipos, obviamente que no haya consecuencias, es casi reciente, de una década cuando mucho. Bueno, siempre ha existido los riesgos eléctricos o los riesgos en la industria, caídas, golpes, etcétera. Pero digamos que la conciencia de la seguridad ha estado presente cada vez más, desde hace más o menos unos 10, 15 años, que las empresas han empezado a ver que es muy importante proteger a las personas y con ello también proteger sus instalaciones y sus máquinas, por supuesto. Claro, y es que las consecuencias realmente pueden ser fatales, y aparte de fatales, que es lo más destacado, también muy costosas. De eso estamos hablando aquí, Paco, efectivamente, de fatalidades. Las compañías a veces, si no toman las previsiones, van a encontrarse con fatalidades. Y esto es realmente grave. Hablamos de vidas humanas, hablamos de un incendio en una planta y vamos, que se consuma toda la planta, millones de dólares, etc. Entonces, claro que es un tema preponderante en nuestros días y con mucha responsabilidad ya todas las empresas. Ingeniero, en pleno siglo XXI, en constante transformación de las industrias para, obviamente, la tecnología 4.0, también las grandes máquinas, los grandes robots, etcétera. Las empresas están en constante transformación, en constante movimiento, nuevos equipos, más expansión, y por lo tanto están expuestas a mayores riesgos de accidentes. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son los accidentes más comunes al momento que las empresas están trabajando en su transformación? Por supuesto, Paco. Uno de ellos, el más fuerte, es el tema de las caídas. Hablamos de que las personas que están operando en una planta o que están instalando puedan resbalar porque hay agua, puedan caerse porque hay cables que están sobre el piso,
puedan tener una electrocución y caerse o tener una caída por ahí, un golpe. Eso sobre todo es el 38, casi 40% de los accidentes que tenemos actualmente se debe a caídas. De plano, o sea, de hecho incluso me platicabas hace un momento que una caída te puede haber originado una electrocución o al revés, una cosa incluso te lleva a la otra, ¿verdad? Bueno, sí, si tú tienes una descarga eléctrica, Ajá. aunque sea menor, puede esta desequilibrarte y provocarte una caída que pueda incidir en una situación más grave, como un golpe en la cabeza, etcétera. ¿Cuáles son otros de los riesgos que nos puedes decir que también son comunes en las empresas, en la industria? Por supuesto, los golpes. Si estás instalando algún equipo, alguna herramienta, utilizas alguna herramienta, si no tienes tus equipos de protección personal, es muy posible que vayas a tener o un golpe por el mismo uso de las herramientas, o que tengas un machucón por el mismo uso de las herramientas y que no tengas los equipos de protección personal. El equipo de protección personal es clave también. En el tema de la electrocución, que también me llama mucho la atención y que a veces uno no se detiene a lo mejor a pensar, ¿cuáles serían los casos o tipos más comunes de electrocución? Mira, cuando nosotros hacemos una instalación en campo, muchas ocasiones no estamos conscientes de que hay riesgos, o que en la planta donde voy no vaya a tener las protecciones adecuadas, como cuáles. Por ejemplo, la protección de falla tierra, por ejemplo, la protección de pérdida de neutro. Esas no las estamos pensando. El operador o el instalador simplemente llega, conecta su equipo en donde está un enchufe y listo, se pone a trabajar. Entonces no toma tiempo de revisar si aquello está seguro. La responsabilidad de que aquello se encuentre seguro es de parte de la planta que pide el servicio a la compañía tercera que estamos hablando. Y acabas de decir algo muy importante. A ver, las instalaciones de campo o las instalaciones provisionales o las instalaciones temporales. ¿Qué significa esto, ingeniero? ¿Qué es cuando la empresa está trabajando de forma temporal en algo? Claro, Paco, estamos hablando aquí de cuando tú estás expandiendo tu nave o tienes una nueva planta y que invitas a muchos contratistas o invitas a muchas compañías integradoras a que trabajen para la instalación de máquinas o instalación eléctrica de la nave. Estamos hablando de eso. Ahí efectivamente necesitamos tener las protecciones para esas personas que van a llegar a trabajar ahí. ¿Y cómo poder lograr protegerlos? Bueno, decíamos ahorita de que el tema de las instalaciones temporales, provisionales o de campo se refiere a que llegan esas compañías, esas terceras compañías, traen sus propios equipos, se conectan a donde la planta les indique y entonces ellos se ponen a trabajar, terminan sus instalaciones y se van. Listo, se deshacen del tema. Pero si no tienes las protecciones adecuadas, aquello puede incurrir en algún accidente si no hay una protección de falla tierra, si no hay una protección térmica, si no hay una protección de pérdida de neutro. De eso estamos hablando. Y ahí el responsable, sobre todo, es el que contrata al proveedor. Definitivamente sí. Todos tenemos responsabilidades, pero hay grados de responsabilidad. La planta que contrató a la tercera, compañía tercera, es la que tiene la principal responsabilidad y es la que ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a ser responsable en primer grado. Luego va a responsabilizarse a los que están haciendo la construcción o la instalación. Así es. Oye, ingeniero, y también entonces, hablando de responsabilidades, ¿cuál es la historia de terror en caso de que una persona responsable de la seguridad de la empresa no lo logre al 100%? Sí, la historia de terror versa en esto que decíamos ahora, de, por ejemplo, esos tableros que decíamos que son de madera y que están con sus contactos y sus clavijas. Esos, si no están bien protegidos, si tienes una sobrecarga, aquello se puede calentar
y puede incurrir en un incendio. Y a su vez puede ir a consecuencias mayores, y entonces ahí tenemos un problema grave tanto para la empresa que los ha contratado, porque es la primera responsable, como también para el contratista. Y lo peor del caso es que puede haber efectivamente situaciones fatales. Entonces esto deriva en las personas, ¿no? ¿Y con qué soluciones propones que nuestros amigos tecnófilos se puedan prevenir de estos tipos de accidentes? Que lo prevengan. Por supuesto, las compañías todas tienen un departamento de seguridad e higiene, y ellos son los responsables en primer grado. Regularmente tienen un equipo, pero siempre es muy sugerente que haya un equipo interdisciplinario, es decir, que el experto eléctrico esté en esa comisión, que el experto en el proceso de la maquinaria esté también ahí presente, el de proyectos, cuando hay una nave nueva, esté presente, y entonces tenga fuerza ese equipo o comisión interdisciplinaria, donde la cabeza es seguridad e higiene. Pero ellos van a ser los que lleven a feliz término un proyecto en el término de la seguridad. Y digamos que ya está hecha la comisión, se define el proyecto, estas son las necesidades. ¿Qué sigue de ahí? ¿Dónde participa Ericsson y Risoul? Claro, por supuesto. Nosotros lo que hacemos es asegurar que los equipos para las instalaciones temporales, provisionales o de campo sean en Ericsson, tengan perfectamente el cumplimiento bajo la normativa UL, bajo la OSHA, bajo el NEC, bajo la NFPA, y lo que requieren bajo la NOM, por supuesto, que es la normativa mexicana, para que puedan estar seguros de que sus equipos están protegidos contra falla a tierra, contra protección térmica, contra pérdida de neutro. Eso asegura que sus instalaciones van a ser protegidas, que las personas van a estar protegidas, y entonces tienes un equipo que te va a servir también para que cuando termines aquella instalación lo puedas volver a utilizar. A ver, ¿y de qué equipo estamos hablando para poder tenerlo más claro? Aterrizarlo. Ajá. Estamos hablando de unidades con transformador y unidades de distribución de energía. ¿Qué características tiene ese? Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos una unidad de transformación, un PTU de Ericsson, lo que hacemos es, si tú tienes un voltaje disponible de 600 volts, yo lo voy a reducir al voltaje que tú requieras, por ejemplo, a 220 volts, a 480 volts, y tomas de 110 volts para todas las herramientas. Esa es la característica. También vamos a tener unidades de distribución. Si tú quieres llevar de la unidad que tienes por afuera, llevarla a 50 metros, yo conecto a esta unidad de transformación con un cable con extensiones todas seguras y protegidas hasta el punto de distribución, y ahí yo tengo otra unidad que tomas para 220 volts y para 110 volts, y ahí puedes perfectamente conectar tus herramientas. Y son multiconectores. Son multiconectores, así es, todos protegidos. Industriales. Así es. Qué bien, ingeniero. Y bueno, otro de los beneficios que aquí estoy encontrando, además de poder garantizar la seguridad del personal, de los usuarios, del equipo, es que esa infraestructura, digamos, ese equipo que tú puedes reutilizar. O sea, lo usas en la instalación temporal, la terminas de utilizar, la guardas y en otra ocasión la vuelves a utilizar. Sí, realmente es algo muy interesante lo que dices, porque hemos visto instalaciones en campo, grandes instalaciones, que se fabricaron un equipo enorme, con un tablero de distribución enorme, con muchísimos puntos de conexión, pero que al final de la obra ese equipo se fue a la chatarra, porque no era funcional. Simplemente lo quitaron de ahí, le quitaron las partes y deshicieron aquel equipo porque no era conveniente, no era factible transportarlo. Y lo que nosotros ofrecemos en Ericsson son unidades que son móviles completamente, son unidades que tienen ya sus propias ruedas con las cuales las vas a poder llevar y las vas a poder mover, que tienen unas
bases para que puedan ser transportadas incluso con montacargas. Entonces esas unidades se vuelven a reutilizar sin problema. Y tenemos unidades de mano que son muy prácticas porque son ligeras, pesan no más de 7 kilos y ahí tienes un múltiple o una unidad de distribución múltiple para tus conexiones. Entonces está fabuloso por eso, ¿no? Y otro de los beneficios también muy importantes que me parecen es el de la productividad en el personal. ¿Por qué, ingeniero? ¿Cómo influyen estos equipos en la productividad? Por supuesto. Las unidades que son hechizas, como esos tableros que platicábamos, pues es muy factible que vayan a fallar porque no están probados en planta, no tienen una certificación, a veces no están bien alambrados. Por ahí pusieron a conectar, a hacer los atornillados a alguien que era novato, etcétera, y no podemos asegurar que estén probados con una certificación. Entonces nosotros aseguramos con nuestras pruebas que estos equipos van a funcionar correctamente, que no te van a fallar, que las extensiones, al ya tener puntos de conexión rápidos, no tienes que atornillar nada. Entonces hablamos de pérdida de tiempo. Si tú tienes que hacer un atornillamiento, si tienes que unir cables o cortar cables, eso nos lleva en tiempo que vamos a estar utilizando. Aquí lo que hacemos es asegurar que todas nuestras conexiones sean rápidas y móviles, de manera que no te demores en hacer eso. A lo que le vamos a pegar es al tiempo de instalación. El tiempo de instalación es muy rápido y vas a ahorrar inclusive tiempo ahí, y ahí le pegas al tema de la productividad. Optimización de tiempos, y aparte en el tema de la productividad también nos hablabas de la confianza en el personal, porque si ocurre un accidente, el personal pierde la confianza en la máquina que va a operar. Sí, Paco, cuando hay un accidente, tienes razón, cuando hay un accidente grave, incluso fatal, se genera un ambiente muy tenso en la planta, y las personas que operan aquellas líneas o máquinas no tienen la confianza o no van con toda la confianza de seguir operando. Entonces la planta, la empresa tiene la necesidad y también la obligación de tener una máquina segura, de tener una instalación segura, que no tenga miedo el personal a trabajar con aquella máquina. Así es. Prácticamente estamos a punto de finalizar, ingeniero, pero me gustaría mucho que le digas a nuestros amigos tecnófilos de Integrando la Industria cómo ustedes pueden apoyarlos en sus empresas para poder garantizar la seguridad en instalaciones temporales. Mira, nosotros ofrecemos poder estar con ellos en campo. Inclusive cuando tienes un proyecto nuevo, podemos incluso decirles que podríamos calcular un poco el tema de ahorros, incluso de dinero, cuando utilizas nuestros equipos. A través de un layout, si ellos nos proporcionan un layout de la instalación eléctrica, nosotros podríamos recomendar cuáles son las unidades de transformación o las unidades de distribución y los cables con los que podrían hacer o facilitarles aquella instalación, y esto les va a optimizar mucho los tiempos y también les puede ahorrar dinero. Sin duda, un tema por demás importante, ingeniero, el tema de la seguridad en nuestras instalaciones en momento de instalaciones temporales. Es el ingeniero Bonifacio de la Garza, Sales Manager de Ericsson. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paco, por la invitación. Amigos tecnófilos, no dejen de escucharnos o vernos a través de las distintas plataformas digitales. También les comento que pueden escribir sus comentarios en la parte de abajo de esta publicación para que nos digan sus preguntas o dudas, o también sus comentarios en el correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.